En el corazón de la bahía de San Francisco hay un lugar que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de la historia criminal, pero también de fenómenos inexplicables, muy aterradores. Este lugar, conocido como Alcatraz, no fue solo una de las prisiones más temidas de Estados Unidos, sino también uno de los sitios más embrujados y misteriosos del mundo. Bienvenidos a Bibliomanía. La noche de hoy te contaré la historia de la cárcel más embrujada del mundo, la cárcel en la isla de Alcatraz. Alcatraz comenzó su historia en 1850, cuando el gobierno de los Estados Unidos construyó una fortaleza militar en la isla, aprovechando su ubicación estratégica en la bahía de San Francisco. Sin embargo, fue a partir de 1934 que la isla se transformó en una prisión de máxima seguridad, en donde los prisioneros más peligrosos de la nación serían encarcelados. Lo que hacía Alcatraz diferente de cualquier otra prisión era su ubicación. Rodeada por las frías y turbulentas aguas de la bahía, era casi imposible escapar de ahí, y aunque su existencia como prisión duró apenas 29 años, entre 1934 y 1963, la leyenda de la cárcel de Alcatraz ha perdurado hasta nuestros días. La cárcel de Alcatraz albergó a algunos de los criminales más notorios de su tiempo, personas como Al Capone, el infame gángster de Chicago, y George Machine Gun Kelly, un criminal conocido por su robo de bancos. Pero no solo eran estos criminales los que hacían temer a la gente. La atmósfera de la prisión, con su aislamiento absoluto, sus celdas minúsculas y su régimen de castigo implacable, creó una sensación de desesperación que algunos decían que desbordaba las paredes. En este lugar, el sufrimiento y el miedo se convertían en la moneda corriente, alimentando una energía oscura que aún se siente en los pasillos. Muchos de los prisioneros que pasaron por aquí no solo sufrieron el castigo físico, sino que sus mentes también se vieron alteradas por el aislamiento y la brutalidad del lugar. Las condiciones en Alcatraz eran extremas. Los prisioneros eran constantemente vigilados y cualquier intento de rebelión era castigado con mano de hierro. Pero el sufrimiento no solo venía de los guardias, sino también de la propia prisión, que parecía alimentarse de la desesperación de sus habitantes. Uno de los momentos más sombríos ocurrió en 1946, cuando un grupo de prisioneros intentó escapar, lo que resultó en una masacre conocida como la Revuelta de Alcatraz. Los prisioneros tomaron como rehenes a varios guardias y provocaron una violenta batalla. La revuelta terminó con varios prisioneros muertos y lo que sucedió después solo alimentó las leyendas. Algunos dicen que los prisioneros ejecutados nunca encontraron descanso y sus espíritus siguen vagando por la isla. Se dice que la energía de esa revuelta sigue impregnada en los pasillos de Alcatraz, y muchos de los que han trabajado o visitado el lugar afirman haber sentido una presencia palpable, como si algo siniestro estuviera siempre al acecho. En los años 50, los rumores sobre fenómenos paranormales comenzaron a circular entre los guardias y prisioneros. Se hablaba de pasos extraños en los pasillos, puertas que se cerraban solas y ruidos inexplicables provenientes de las celdas vacías. Los empleados de la prisión hablaban de una presencia extraña que recorría las instalaciones durante la noche. Algunos sentían una presión en el pecho o incluso veían sombras oscuras desplazándose por las paredes, pero lo más escalofriante era el sonido de gritos lejanos, como si los prisioneros estuvieran pidiendo ayuda, incluso después de muertos. Pero la historia más aterradora de todas se refiere a una entidad demoníaca que, según los testimonios, aún acecha la isla desde sus primeros días como prisión. Esta figura, conocida como el Hombre de la Sombra, es una presencia oscura que algunos aseguran han visto en la celda 13, el lugar más infame de Alcatraz. Testigos aseguran que cuando esta sombra se acerca, sienten una sensación de horror absoluto, como si su alma estuviera siendo absorbida. La historia cuenta que esta entidad está vinculada a la muerte de un prisionero, que fue torturado y ejecutado de manera misteriosa, y que su espíritu nunca encontró el merecido descanso. Los más valientes, aquellos que se atrevieron a pasar una noche en la isla, han afirmado que han visto una figura alta, sin rostro, que los sigue por los pasillos. La presencia siempre parece estar a sus espaldas, observándolos, como si nunca los quisiese dejar escapar. Pero los fenómenos no se limitan a la aparición de solo sombras o figuras. A lo largo de los años, se han documentado varios fenómenos paranormales como gritos, voces y hasta la aparición de espectros de prisioneros muertos que parecen volver para seguir cumpliendo su condena. En 1972, un grupo de investigadores paranormales llegó a Alcatraz para estudiar estos fenómenos. Durante su investigación, lograron capturar en sus grabadoras voces de prisioneros
que susurraban pidiendo ayuda aunque no había nadie ahí. Uno de los eventos más misteriosos de Alcatraz fue la fuga de 3 prisioneros en 1962. Frank Morris y los hermanos Anglin utilizaron herramientas rudimentarias, lograron escapar a través de un túnel improvisado. Aunque la policía nunca los encontró, algunos creen que no escaparon, sino que fueron capturados por algo mucho más siniestro. Se rumorea que la entidad oscura de Alcatraz los atrapó en las aguas heladas de la bahía, arrastrándolos hasta su perdición. ¿Realmente escaparon o simplemente desaparecieron en las sombras de la isla? Pero los misterios no se quedan ahí. ¿Sabían que se dice que en la cárcel de Alcatraz, hasta el día de hoy, aún se puede observar la figura del mafioso más infame del mundo, Al Capone, un famoso gángster estadounidense de origen italiano que dominó el crimen organizado en Chicago durante la era de la prohibición? Lideró el sindicato criminal conocido como la Chicago Outfit y ganó millones de dólares a través del contrabando de alcohol, apuestas y otras actividades ilegales. Estas actividades fueron las que resultaron en su encarcelamiento en la isla de Alcatraz, isla que a día de hoy aún mantiene los ecos de una historia pasada, mostrando breves vestigios del paso de este mafioso por la cárcel de Alcatraz. Al Capone, siendo uno de los internos más famosos de Alcatraz, pasaba gran parte de su tiempo tocando el banjo en las duchas, un lugar donde se sentía seguro de otros presos, y años después de su muerte, varios visitantes aseguran haber oído el sonido de un banjo en la prisión aunque la sala esté vacía. ¿Es este el eco de su alma que por alguna razón sigue atrapada en la isla? No lo sabemos, pero los testimonios están ahí. Otro misterio a destacar es el famoso Bloque D, donde han ocurrido varios eventos paranormales que no tienen explicación. El Bloque D, conocido como el agujero, es una de las áreas más temidas de la prisión. Aquí, los prisioneros eran confinados en celdas de aislamiento, completamente oscuras, por días o incluso semanas. Pero algunos relatos cuentan que no estaban tan solos como creían. En la década de 1940, un prisionero encerrado en la celda 14D gritaba sin cesar que una criatura con ojo brillante lo estaba atacando. Al día siguiente, fue encontrado muerto, con marcas extrañas en su cuello. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Nadie lo sabe. Pero desde entonces, muchos visitantes han reportado sensaciones opresivas o incluso escalofríos inexplicables en esta celda, por lo que la mayoría de los reos intentan evitar este lugar. Pero los misterios no llegan hasta ahí, porque hay varios relatos de presencias que se han visto en el hospital y el faro de la isla de Alcatraz. El hospital de la prisión es otra área cargada de energía sobrenatural. Se han reportado sombras que se mueven por los pasillos y susurros que parecen provenir de otro mundo. Un visitante describió haber visto la figura de un hombre vestido con un uniforme médico en el hospital que desapareció al instante. Y cerca del faro, algunos testigos han afirmado ver una figura masculina que camina entre la niebla, simplemente para desvanecerse cuando se intenta acercar. ¿Podría ser este el espíritu de un guardia que nunca dejó su puesto? ¿O creen que puede ser algo mucho más macabro? A día de hoy, Alcatraz ya no es una prisión. Sin embargo, sigue siendo uno de los lugares más visitados de San Francisco, no solo por su historia, sino por sus leyendas oscuras, estos misterios que hemos visitado en este video. Los que visitan la isla, ya sean turistas o investigadores paranormales, aseguran que la energía en Alcatraz sigue viva, alimentada por los espíritus de aquellos que han sufrido ahí. Alcatraz, la cárcel más embrujada del mundo, sigue siendo un lugar lleno de terror y de misterios, donde las almas de los prisioneros perdidos aún continúan pagando su condena, atrapadas hasta el fin de los tiempos. Si el video te gustó, agradecería que me dejaras un gran like. Nos motiva mucho a seguir haciendo ese tipo de contenido. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre el siguiente video, apreciaría que la dejaras en la sección de comentarios. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas. Me hace muchísima ilusión poder llegar a los 500 suscriptores antes de que acabe el año. Nuevamente, les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Buenas noches.